Hola alumnos de segundo año, nuevamente con ustedes en la materia de estudios sociales. Para este día tenemos el tema origen de los derechos de tercera y cuarta generación. Antes de comenzar, tenemos que definir entonces cuáles eran los derechos de primera y segunda generación. Rápidamente les hablaré sobre estos. Los derechos de la primera generación eran o son los derechos civiles y políticos. Nos recordamos porque este tema lo vimos en primer año de bachillerato. Son los derechos civiles y políticos. ¿Cuáles son estos? Estos garantizan la participación política de los ciudadanos, ¿verdad? La primera generación de derechos se dieron en el siglo XVIII, mayoritariamente durante la Revolución Francesa, ¿verdad? Limitan la acción del poder. Tenemos también, chicos, los derechos de segunda generación, llamados también derechos sociales, económicos y culturales, ¿verdad? En estos garantizan unas condiciones de vida dignas para todos. Estos se incluyen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Tenemos también los que vamos a ver el día de hoy. Les voy a dar un preámbulo antes de entrar de lleno al tema, ¿verdad? Tenemos también lo que son los derechos de tercera generación. Los de tercera generación son llamados derechos de solidaridad o de los pueblos. Estos buscan promover relaciones pacíficas y constructivas. Estos derechos de tercera generación se dan en el siglo XX y XXI. Hablaremos luego acerca de estos. Tenemos también los derechos de cuarta generación. Los derechos de cuarta generación son los derechos de las TICs, es decir, de la innovación tecnológica, ¿verdad? Se dan gracias a, miren, la innovación tecnológica, como su nombre lo dice. Estos se dan en el siglo XXI, gracias a toda la tecnología con la cual ahora contamos. Es así, chicos, como vamos a hablar este día entonces de lo que son los derechos de tercera y cuarta generación. Los derechos humanos de tercera generación están motivados por una serie de preocupaciones globales propias de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, principalmente el deterioro del medio ambiente y sus efectos negativos en la calidad de vida de las personas. La finalidad de estos derechos, de los de la tercera generación, es promover el progreso social y elevar el nivel de vida de los pueblos. Por lo tanto, requiere de la participación, ¿verdad? Requiere de la participación activa de todos los estados y de los individuos, que también son llamados, los de la tercera generación, derechos difusos. En el contenido de los derechos humanos de tercera generación encontramos los siguientes derechos. Veamos: la autodeterminación, la independencia económica y política, la identidad nacional y cultural, y también encontramos el más importante, el cual es la paz. Tenemos también la coexistencia pacífica con los demás. Tenemos el entendimiento y la confianza. Todos esos entran, recordemos, en los derechos de tercera generación. La cooperación internacional y regional también entra en lo que son los derechos de la tercera generación. Asimismo, la justicia internacional, como muchos más. El sujeto protegido ya no es el individuo en sí mismo, como lo eran en los de la primera generación, ¿verdad? O por su rol social, como en los de la segunda generación, ¿verdad? Sino por integrar un pueblo, una nación o ser parte de toda la humanidad.
toma en cuenta a las personas como integrantes de una comunidad con conciencia de identidad colectiva. Los derechos de cuarta generación están basados básicamente en la necesidad de asegurar a todos los individuos, ¿verdad?, el acceso a las tecnologías de la información y a la comunicación. La tecnología surge por una necesidad y su fin no es otro que hacer más eficiente los recursos y hacer muchísimo más fácil y práctico nuestra vida cotidiana. En esta nueva etapa de la humanidad, las libertades y derechos se han introducido en el espacio digital, lo que ha provocado que su reconocimiento y protección por parte del Estado constituya un verdadero reto por parte del sistema jurídico, ¿verdad? Dentro de la gama de derechos de cuarta generación se pueden citar los siguientes. El derecho de acceso a la informática, ese es uno. El derecho a acceder al espacio que supone la nueva sociedad de la información en condiciones de igualdad y de no discriminación. El uso al espectro radioelectrónico y de la infraestructura para los servicios en línea, que estos sean satelitales o por vía de cable, ¿verdad? El derecho también a formarse en las nuevas tecnologías. El derecho a la autodeterminación informativa, etc. Muchos son los que piensan que los derechos de cuarta generación, ¿verdad?, contribuyen con una vida digna porque les permite a las personas el acceso a la información de forma rápida, directa y segura. Pero esta es una interpretación errónea, o sea, equivocada del concepto de una vida digna, ¿verdad? La tecnología nos proporciona todo un abanico de posibilidades, pero depende de nosotros mismos el uso que le estemos dando a la tecnología, ¿verdad? Y la dirección a la que encaminemos nuestros futuros estudios e investigaciones. La labor de los legisladores está en la creación de leyes adjetivas que regulen directamente estas nuevas formas de atentados contra los derechos humanos, ¿verdad? Es así, chicos, como hemos visto lo que son o hemos recordado lo que son los derechos de primera y segunda generación, y este día hemos dado un amplio conocimiento acerca de los derechos de tercera y cuarta generación. Espero haya quedado claro, chicos, y si no, recuerda ver nuevamente el video y también puedes revisar tu libro de texto. Hasta la próxima.